Bueno, listo. Vamos a hablar entonces acerca de los ácidos y la nomenclatura de los ácidos, ¿no? Aquí tenemos que tener claro que los ácidos se forman por la unión entre un elemento y el hidrógeno. Estos ácidos pueden ser de tres clases. Podemos hablar de los hidrácidos, los hidruros y los oxácidos. Vamos a empezar a hablar de cada uno por aparte. Bueno, ¿qué es un hidrácido? El hidrácido se forma cuando combinamos el hidrógeno, que tiene valencia más 1, con un elemento que puede ser del grupo 6 o del grupo 7A. Aquí en este caso, si hablamos de los del grupo 6 o los del grupo 7A, estos, Profe, dime. disculpa, es que pues somos 25, entonces... Les decía que aquí combinamos el hidrógeno con los elementos del grupo 6 o del grupo 7A. Aquí deben tener presente que esos elementos del grupo 6 y el grupo 7A van a trabajar con su menor valencia. En el caso de los grupos de los del 6A, su menor valencia sería menos 2 y los del grupo 7A, su menor valencia sería menos 1 en ese caso, ¿listo? Para que vayan revisando su tabla periódica. Bueno, los hidrácidos también se forman en disolución acuosa. En ese caso presentan propiedades ácidas y se nombran como ácidos. Entonces, la primera, al nombrarlos, primero se coloca la función química y esa función química la vamos a denominar ácido como tal, ¿no? Muy bien, entonces, primero colocamos el hidrógeno y luego colocamos el otro elemento y hacemos el intercambio de las valencias. Aquí entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos. Aquí tenemos el hidrógeno que trabaja con valencia más 1 y el azufre trabaja con valencia menos 2. Hacemos el intercambio y nos quedaría H2S1, ¿no? Y no olvidemos que en química no se coloca el 1, entonces simplemente nos queda como un H2S. ¿Cómo lo nombramos? Primero entonces, como empieza con el hidrógeno, lo llamamos ácido. Y la terminación, lo diría, el prefijo sería el nombre del elemento, la primera parte del nombre del elemento, y la terminación sería hídrico. No ico, sino hídrico. Entonces sería aquí en ese caso ácido sulfídrico, para que lo tengamos presente. Bien, vamos. Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, con el hidrógeno y el flúor como tal. Bien, por favor, necesito que vayan revisando su tabla periódica. Aquí en este caso tenemos al hidrógeno y el hidrógeno vamos a decir que trabaja con valencia más 1. Y el flúor tiene como valencia, su menor valencia es menos 1, ¿no? Entonces, aquí hacemos el respectivo intercambio. Este valencia pasa para acá y este valencia pasa para acá. Por tanto, esto nos quedaría H, F. Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Entonces, esto decimos que simplemente se llama ácido, perdón. Flúor y la terminación hídrico. Listo. Ese sería el nombre de ese compuesto. Vamos a revisar otro. Vamos a trabajar con el hidrógeno y el telurio. Ay, perdón. El telurio. Bueno, entonces, en este caso, el hidrógeno trabajaría con valencia más 1 y el telurio tiene valencia menos 2. Hacemos el intercambio y en este caso, entonces, nuestro compuesto nos quedaría H2TE. ¿Listo? Y decimos que esto se llama ácido telur hídrico. Entonces, esta es la forma como nosotros nombramos a este tipo de compuestos. Muy bien. Bueno, en este caso entonces aquí vamos a hablar de estos compuestos que ya tenemos aquí previamente establecidos. Entonces vamos a colocarle el nombre en cada una de las otras nomenclaturas, ¿listo? Entonces,
Si decíamos que teníamos al H y al S, entonces la fórmula nos quedaría H2 haciendo el intercambio H2S. Habíamos dicho que en la nomenclatura tradicional a este compuesto lo llamábamos ácido sulfídrico. ¿Listo? Ácido sulfídrico. En la nomenclatura stock, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces vamos a decir que en este caso se llama ácido de azufre, perdón, ácido de azufre, y como el valencia del azufre, perdón, azufre. Aquí le colocamos el valencia del azufre y sería 2. Muy bien. Esa sería en la nomenclatura stock. Y en la sistemática, entonces tenemos 2 hidrógenos. En ese caso, entonces decimos que es un diácido de azufre como tal. Muy bien. Entonces, esa sería la forma de nombrar este compuesto. Ácido de cloro 1. Muy bien, listo. Entonces, aquí vamos a ir colocando. Voy a colocarle aquí. Entonces, sería, primero, la fórmula sería H. Copia la molécula. Cl. Cl. ¿Se llama? Ácido clorhídrico. Perfecto. Ácido clorhídrico. Muy bien. Muy bien. En la nomenclatura, señor. Entonces, aquí en la stock la vamos a llamar ácido de cloro 1. Muy bien. Y cuando hablamos nosotros de la nomenclatura sistemática, en la sistemática podemos decir un monoácido. Monoácido de cloro. De cloro, perfecto. Sí, tienes toda la razón. Monoácido de cloro. Muy bien. Esa sería la forma de nombrarlos. Listo. Sí. Muy bien, la molécula entonces nos quedaría H2. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a hablar de los nombres. Muy bien. Entonces, en la nomenclatura tradicional vamos a decir que esto se llama ácido telurhídrico. Telurhídrico. Muy bien. Listo. Entonces, ahora nos vamos para la nomenclatura. Ay, espérenme un segundito, qué pena. Ácido. Listo. En la nomenclatura stock, entonces vamos... 2. Muy bien, entonces este se va a llamar ácido de telurio 2. Muy bien. Y cuando hablamos nosotros de la sistemática, entonces decimos que esto se llama un diácido de telurio. Ouch. Diácido de telurio. Muy bien. Entonces, esa sería la nomenclatura en estos casos, en estos tipos de ácidos, ¿no? Entonces, decíamos que estos son los hidrácidos o que se forman en una solución acuosa. Bueno, aquí en este caso, entonces, decimos que aquí aparece otra forma para poder nombrarlos en la sistemática. En la sistemática podemos colocarle la terminación uro. Entonces, aquí, en vez de colocar diácido de azufre, yo puedo decir, bien, perfecto. Esto se llama, empiezo desde el elemento, entonces digo que esto es un sulfuro. Un sulfuro. Bien, espérenme 2 segunditos. Vamos aquí a forma de poderlo nombrar. Entonces, perdón. Aquí había quitado el del flúor. Bueno, podemos empezar diciendo que esto sería un sulfuro de dihidrógeno, ¿no? Entonces, empezaríamos desde lo último hacia lo primero. Entonces, aquí en la sistemática podemos llamarlo sulfuro de dihidrógeno. En este caso, a nivel de la sistemática, podemos llamarlo cloruro de hidrógeno como tal. O sea, empezamos desde el último hacia el primero. Y aquí diríamos que esto es un teluro de dihidrógeno.
Entonces, esta es otra forma de nombrar nuestros ácidos o nuestros hidrácidos a nivel sistemático. Entonces, utilizando este sufijo para el elemento que es el no metal, en ese caso que puede ser el elemento del grupo 6 o el elemento del grupo 7 como tal. Bueno, entonces esta es la otra forma. Bien, vamos entonces a hablar ahora cuando hay unos casos especiales donde tenemos al hidrógeno con otros no metales. Aquí entonces colocamos primero el símbolo del no metal, en ese caso, por ejemplo, veamos este caso del nitrógeno, y luego del nitrógeno coloco el hidrógeno como tal. Y aquí hacemos el intercambio de las valencias. Aquí entonces, para la parte de, a nivel de nomenclatura común, cada uno de estos tiene un nombre especial. Entonces, en el caso del NH3, ese compuesto lo llamamos amoníaco. O también lo podemos llamar trihidruro a nivel sistemático, trihidruro de nitrógeno como tal. En este caso, estos compuestos casi nunca tienen una nomenclatura stock como tal, ¿no? Aquí hablamos de que son este tipo de compuestos, son compuestos binarios, y estos son los nombres comunes que casi siempre nosotros escuchamos dentro de la parte cotidiana, ¿no? El pH3 es lo que se conoce como la fosfina o se llama el trihidruro de fósforo. El ASH3 es la arsina o trihidruro de arsénico. El SBH3 es la estibamina o trihidruro de antimonio. El CH4, que lo conocemos más a nivel de compuestos orgánicos, que es el metano como tal, o tetrahidruro de carbono. Tetra quiere decir 4, ¿no? Tetrahidruro de carbono a nivel sistemático. Y el SiH4, que es el silano o tetrahidruro de silicio. Entonces, estos son como unos nombres comunes con los cuales se conocen este tipo de compuestos. Bien, vamos a hablar del segundo grupo de hidruros metálicos, ¿no? Entonces decimos que son las combinaciones del hidrógeno con los metales. Aquí entonces el hidrógeno, aquí es el único caso, el hidrógeno siempre tiene valencia +1, pero en este punto el hidrógeno va a cambiar su valencia. Aquí la valencia va a ser negativa y su valor va a ser -1. ¿Por qué? Porque tengo el hidrógeno con un metal y los metales siempre van a trabajar como cationes, es decir, tienen la carga positiva. Entonces, aquí, ¿cómo los vamos a nombrar? Primero, nombro al hidrógeno y digo que esto es un hidruro del metal como tal, ¿listo? Entonces, eso es prácticamente la forma, como nosotros vamos a empezar a nombrar este tipo de compuestos. Entonces, para recordar, los hidruros metálicos se forman por la unión del hidrógeno, que va a trabajar con valencia -1, y un metal en este caso. Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, el caso del litio con el hidrógeno. El hidrógeno trabaja con valencia, aquí sería con valencia -1 y el litio con valencia +1. Hacemos el intercambio, eso nos quedaría Li1H1. Pero como no colocamos el 1, entonces sería LiH. ¿Cómo es la forma de identificarlo? Si ustedes recuerdan, en el caso anterior, el hidrógeno iba al comienzo del compuesto. En este caso, el hidrógeno está ubicado al lado derecho. Entonces, ahí es cuando actúa como un anión. Muy bien, este positivo y este negativo. Entonces, en la nomenclatura tradicional vamos a utilizar el prefijo uro. Entonces decimos esto se llama un hidruro de litio. En la stock diríamos esto es un hidruro de litio 1 porque el litio trabaja con valencia +1. Muy bien. Y en la sistemática sería monohidruro de litio. Aquí vámonos con el magnesio como tal. Entonces hacemos el intercambio. El magnesio trabaja con valencia +2, el hidrógeno con valencia -1. Hacemos el intercambio y aquí tendríamos un MgH2. A esto lo vamos a llamar hidruro de magnesio a nivel tradicional y a nivel en la nomenclatura stock decimos que es un hidruro de magnesio 2.
Y en la sistemática diríamos nosotros que es un dihidruro de magnesio. Pero vamos a imaginar que vamos a trabajar con el hierro. Entonces yo digo, bien, vamos a trabajar con el hierro, pero el hierro aquí va a trabajar con valencia más 3. Y el hidrógeno va a trabajar con su valencia negativa, es decir, como -1. Muy bien, cuando vamos a formar el compuesto, ¿cómo nos quedaría entonces, en este caso, nuestro compuesto como tal, en ese caso? Bueno, en ese caso, entonces decimos que nuestra molécula nos quedaría como un FeH3. Hacemos el respectivo intercambio. Muy bien, FeH3. Muy bien. Y en ese caso, en la nomenclatura tradicional, aquí van a revisar, por favor, la nomenclatura del hierro, perdón, el número de valencias del hierro. Muy bien, entonces aquí en este caso vamos a hablar de el hierro y el hidrógeno. Entonces, Fe y el hidrógeno como tal. Bien, en este caso, entonces yo voy a decir que el hierro va a trabajar con valencia más 3 y el hidrógeno va a trabajar con valencia -1. Listo. En ese caso vamos a hacer nuestro intercambio y mi compuesto me quedaría como un Fe, H3, perfecto, muy bien. En la nomenclatura tradicional o de la IUPAC, voy a escribirlo aquí, nomenclatura tradicional. Entonces, nosotros vamos a decir que este compuesto lo vamos a llamar hidruro, como el hierro tiene 2 valencias y el 3 es la valencia más grande, entonces decimos que esto sería un hidruro férrico. ¿Listo? Porque es la mayor valencia, ¿no? En la nomenclatura Stock, 3. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a decir que acá lo vamos a llamar hidruro de hierro y el 3 romano. Listo. Y si vamos a hablar de la nomenclatura sistemática, en este caso, en la sistemática vamos a decir que se llama trihidruro de hierro. Muy bien. Trihidruro de hierro. Listo. Y esa es la forma de nombrar este tipo de compuestos. Entonces, ya vimos que los hidruros aquí se forman cuando tenemos el hidrógeno, que va a trabajar con valencia -1, y un metal. Aquí entonces tenemos otros ejemplos. Bueno, tenemos el del litio, el del hierro, el del estaño, SnH4. Aquí sería hidruro estánico, porque el valencia del estaño es grande, es +4. Muy bien. Ahí lo llamaríamos hidruro de estaño 4 a nivel de la valencia, a nivel de la nomenclatura Stock, y en la sistemática tetrahidruro, porque tengo 4 quiere decir tetrahidruro de estaño. Y aquí podríamos hacer este que viene con el potasio como tal. Muy bien, eso con respecto a los hidruros metálicos. Ahora vamos a ver cómo se forma un oxácido. Un oxácido normalmente lo formamos cuando tenemos un óxido ácido y le agregamos una molécula de agua. En ese caso, vamos a realizar el siguiente ejemplo, que es el del azufre, ¿no? Entonces, me voy a ir acá a la pizarra nuevamente y vamos a hacer ese tipo de ejemplo. Bueno, vamos a imaginar que tengo el azufre y el oxígeno, ¿no? Y al azufre le voy a colocar su valencia +6 y al oxígeno le tengo el valencia -2. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Aquí inicialmente voy a formar un óxido ácido, que ya lo sabemos hacer. Entonces, si tengo un óxido ácido, ¿cómo me quedaría? S2O6. Muy bien. Listo. Como son pares, yo lo puedo simplificar. Yo digo mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3.
Por tanto, mi óxido, ojo, hasta aquí estoy hablando de un óxido ácido, me quedaría SO3. Bien, hasta aquí entonces tenemos la primera parte. Hasta aquí no hemos hecho absolutamente nada de oxácidos. Hasta aquí tenemos un óxido y nosotros podemos decir que a este óxido lo vamos a llamar un óxido. Van a revisar su tabla periódica y como el azufre trabaja con su mayor valencia, que es 6, entonces decimos que esto es un óxido sulfúrico. ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos bien. Porque es la mayor valencia del azufre, ¿no? El valencia 6 es el mayor, entonces su terminación será ico. Listo, óxido sulfúrico. Pero vamos a formar entonces, en este caso nosotros, nuestro oxácido. ¿Qué es un oxácido? Un oxácido es la unión de un óxido ácido más el agua como tal. Más agua. Bien, en ese caso entonces voy a tomar este óxido sulfúrico y le voy a agregar el agua como tal. Entonces yo digo, bien, tenemos el SO3 y le voy a agregar una molécula de agua. Entonces le voy a agregar más H2O. Listo, primero les voy a enseñar cómo formar el compuesto. Entonces, primero coloco el hidrógeno como tal. ¿Cuántos hidrógenos tengo en mi molécula? Tengo 2 hidrógenos, muy bien. Luego viene el no metal, que es el azufre, el no metal diferente al oxígeno. ¿Cuántos azufres tengo en este caso? Tengo 1. Y finalmente coloco el oxígeno. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 3 más 1 serían 4. Perfecto, muy bien. Aquí lo llamamos óxido sulfúrico. En este caso, yo ya no lo voy a llamar óxido, porque como empieza con hidrógeno, automáticamente yo digo que esto es un ácido. Y el nombre va a ser el mismo del óxido. Entonces, óxido sulfúrico. Ese sería el nombre. Bueno, vamos a imaginar que ustedes no tienen que armar la ecuación. Ustedes no van a formar la ecuación. Simplemente lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Vamos a imaginar que yo les voy a dar el nombre, ¿listo? Entonces voy a darles el nombre y les digo, muy bien, jóvenes, me hacen el favor y me van a nombrar el siguiente compuesto. Entonces les digo, muy bien, tienen al HNO2, tengan la bondad y me van a dar el nombre de ese compuesto. Entonces, ¿qué van a hacer aquí en este caso? Simplemente ustedes van a establecer el valencia del primero y el valencia del último porque ya lo conocen. El hidrógeno generalmente trabaja siempre con valencia más 1 y el oxígeno trabaja con valencia menos 2. ¿Listo? Vamos a multiplicar este por este. Entonces multiplicamos 2 por menos 2. Esto nos daría menos 4. ¿Listo? Bien. Y el hidrógeno, aquí tiene subíndice 1, 1 por más 1. Entonces sería como si tuviéramos el valencia de el subíndice, lo multiplicáramos por el valencia con el que él trabaja y esto me daría más 1. ¿Cómo sé cuál es el valencia del nitrógeno? El valencia del nitrógeno, entonces yo tomo menos 4 más 1, ¿cuánto les da? Menos 3, ¿cierto? Entonces yo digo aquí, menos 4 más 1, esto me daría menos 3. Pero el del centro jamás puede ser negativo, entonces yo coloco el número, pero con el signo positivo. Entonces este sería más 3. ¿Por qué razón? Porque cuando yo sumo más 3 más 1, me daría más 4, y esto me va a ayudar a formar el equilibrio para con este menos 4. Más 3, más 1, más 4. Con este menos 4 tenemos neutralidad. Quiere decir que mi nitrógeno trabaja con valencia más 3. En ese caso, esa es la forma de poder hallar el valencia cuando yo tengo 3 elementos en el compuesto como tal. Entonces, si el nitrógeno trabaja con valencia más 3, ¿qué tenemos que hacer? Ir y revisar nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica aparece que el más 3, ¿qué número es en ese caso? Muy bien, entonces como el nitrógeno en el orden que aparecen los números, sería, el nitrógeno trabajaría con valencia más 2, más 3, más 4 y más 5, ¿no? En ese caso, el 3 viene a ser mi segundo valencia. En ese caso, yo digo, perfecto. ¿Cómo se va a llamar mi compuesto? Como empezó con el hidrógeno, yo digo que esto es un ácido.
Como es más 3, y ese sería el segundo número, entonces yo digo ácido nitroso. Bien, esa sería la forma de nombrarlo a nivel tradicional. Ahorita les voy a explicar cómo sería en la sistemática y en la stock. Bien, vámonos aquí con otro compuesto para que podamos ejercitarnos en este caso. Muy bien. ¿El nombre sería permangánico? Muy bien, entonces vamos a ver. Valencia del oxígeno sería -2 y el valencia del hidrógeno, siempre empezamos por los de los extremos, ¿no? Multiplicamos 4 por -2, esto me daría -8. Listo. Y 1 por 1, entonces sería +1. -8 más 1, esto me daría -7, pero no olvidemos que el de la mitad nunca le voy a poner el negativo, sino que lo voy a dejar como positivo. Muy bien, entonces, +7 más 1, +8. Y 4 por 2, -8. Ya tenemos en equilibrio nuestro compuesto. Muy bien, ahora sí, vamos a darle el nombre. Entonces decimos que en la tradicional este compuesto se llama como E7 ácido permangánico. ¿Listo? Per y la terminación ico cuando trabaja con valencia +7. Entonces, este sería el ácido permangánico como tal. Entonces, volvemos a retomar aquí entonces esa parte de los oxácidos. Bien. Aquí entonces ya vemos cómo se forman la del sulfúrico como tal, que era lo que les estaba explicando ahorita en la pizarra. Y vamos a ver aquí entonces esta del cloro, ¿no? Vean la del cloro, el cloro +7, ¿cómo lo formamos? Entonces, primero aquí tenemos la formación del óxido perclórico, luego tomo el óxido perclórico y le agrego la molécula de agua y me quedaría H2Cl2O8. Como los tres son pares, yo los puedo simplificar y me quedaría ácido perclórico como tal. Muy bien. Listo. Esa sería en la parte de la nomenclatura tradicional. Entonces, ácido, si hablamos del cloro con todas sus valencias, bueno, hablemos por ejemplo aquí del azufre. Si trabaja con valencia +2, entonces sería ácido hiposulfuroso, con el valencia +4 sería ácido sulfuroso y con el valencia +6 sería el ácido sulfúrico. ¿Listo? Sulfúrico. Muy diferente al sulfídrico, ¿no? No olvidemos que cuando hablábamos del sulfídrico, en ese caso el sulfídrico, vean la diferencia porque aquí necesito que ustedes sean muy buenos observadores. El ácido sulfídrico es H2S. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Vean que en este compuesto no hay oxígeno y esa es la terminación. Cuando no tiene oxígeno, su terminación va a ser hídrico. Pero cuando tiene el oxígeno como tal, entonces puede ser o oso o ico como tal. ¿Listo? Entonces, cuando no hay oxígeno, la terminación es hídrico. Veamos este de acá, entonces, con el cloro, con todas sus valencias, si trabajaría con valencia +1, sería ácido hipocloroso. Si trabajaría con valencia +3, sería ácido cloroso. Si trabaja con el valencia +5, sería ácido clórico. Y si trabaja con la valencia +7, sería ácido perclórico como tal. Esa es la forma de poderlos nombrar. Voy a borrar aquí. Ahora vamos a ver cómo los nombramos a nivel sistemático. Cuando hablamos de los ácidos a nivel sistemático, vamos a aplicar algo que vamos a ver ahorita en sales, y es que en la sistemática, todo lo que termine en ico lo vamos a cambiar por ato. Y todo lo que termina en oso lo vamos a cambiar por ito. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto se llamaba inicialmente ácido sulfúrico, ¿no? En la tradicional, voy a colocarles aquí el nombre, en la tradicional, a este compuesto lo llamábamos ácido sulfúrico, en la tradicional, ¿no? Ahora, en la sistemática, voy a empezar por el oxígeno. Entonces digo, ok, tengo 4 oxígenos, entonces lo voy a llamar tetraoxo. Tetra porque tiene 4 y oxo porque es de oxígenos, entonces se llama tetraoxo. Muy bien, el ico
que era de acá, lo cambio por ato. Entonces ya no le digo sulfúrico, sino tetraoxosulfato. Muy bien. ¿Con qué valencia trabajaba el azufre? Aquí en este caso, el valencia del azufre era un valencia más 6. ¿Listo? Tetraoxosulfato 6, hay que colocarle el valencia del azufre en números romanos y luego coloco de hidrógeno como tal. Esta sería la forma de nombrarlo a nivel sistemático. Puedo colocarle de hidrógeno o de dihidrógeno también. ¿Por qué dihidrógeno? Porque tengo 2 hidrógenos al lado de acá. ¿Listo? No es obligatorio, pero pues se puede colocar dihidrógeno como tal. Muy bien. ¿Cómo sería este compuesto a nivel de la nomenclatura tradicional? Entonces aquí hallamos el valencia del oxígeno sería -2 y aquí el valencia del hidrógeno sería +1. Vamos a multiplicar. 3 por 2 sería -6. Voy a hacerlo aquí. -6. Y 1 por 1 más 1. Entonces, -6 más 1, para poder hallar el del nitrógeno, el nitrógeno nos quedaría con valencia +5. Como el nitrógeno trabaja con valencia +5, en la nomenclatura tradicional, entonces decimos que a este compuesto lo vamos a llamar ácido. En la nomenclatura tradicional sería ácido. Como trabaja con valencia 5, entonces lleva la terminación ico, nítrico. ¿Listo? Nítrico. Ahora, en la sistemática, ¿cómo lo debemos llamar? No olvidemos que el ico lo vamos a cambiar por ato. Entonces le digo, muy bien. Primero, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. Trioxo. Muy bien. Como terminaba en ico, ese ico lo cambio por ato. Entonces, trioxonitrato 5. Muy bien. ¿De quién? De hidrógeno. Y listo. Esa es la forma de nombrarlos a nivel sistemático, ¿no? Esa sería la forma. Ahora voy a pasar aquí de una vez inmediato a la parte del sistema stock. Aquí tengo, esta sería la nomenclatura tradicional. Voy a escribirles aquí. Esta sería la nomenclatura tradicional. Muy bien. Aquí tengo la sistemática, que es esta que estamos trabajando acá. Y aquí les voy a colocar la nomenclatura stock. Muy bien. La nomenclatura stock. ¿Cómo llamaríamos a este del H2SO4? Entonces, voy a colocarle aquí el nombre. Bueno, este es aquí, de este y este acá. Listo. A nivel de la nomenclatura stock, el ácido sulfúrico, entonces, primero coloco la palabra ácido, porque ya me indicó el hidrógeno que es un ácido. Ácido. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 4. Entonces, tetraoxo, muy bien. Y lo nombro como lo habíamos nombrado en la nomenclatura tradicional. Tetraoxo sulfúrico. Entonces, tetraoxo sulfúrico. Muy bien. Sulfúrico, ¿cuánto? Porque en el stock debo colocarle el número romano. Entonces le coloco tetraoxo sulfúrico 6. Esa es la forma de nombrarlo. Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente, ¿cómo nos quedaría en la stock como tal? En la stock, entonces, este que está acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces, vuelve y juega. Como empieza con hidrógeno, automáticamente sabemos que es un ácido. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. Entonces, trioxo. Muy bien. Ahora, el nombre de él era nítrico. Entonces, trioxo nítrico. Nítrico. Y el valencia. ¿Con cuánto trabaja el nitrógeno en ese caso? 5. ¿Listo? Entonces, vea que ya aquí va a ser un poco más fácil la forma de nombrarlo. O sea, de pronto lo que tenemos que tener siempre presente es cómo es que debemos cambiar las valencias, ¿no? O sea, el oso, ¿por qué cambia? Oso cambia por ito y el ico cambia por ato, en ese caso, ¿no? Bien, aquí vamos a revisar un minutico. Vamos
Bueno, vamos aquí a trabajar con este compuesto. Vamos a hablar del H2SO, SO2. ¿Listo? Bien. H2SO2. ¿Listo? Vamos primero a ver con qué valencia trabaja el azufre y vamos a dar entonces, primero vamos a dar el compuesto como tal, luego vamos a hablar de la nomenclatura tradicional, luego vamos a hablar de la nomenclatura stock y finalmente la nomenclatura sistemática. Entonces vamos a establecer ese compuesto para ver cómo nos quedaría en las tres nomenclaturas. Nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Bien, la sistemática. Bueno, entonces vamos a establecer entonces valencia del primero y valencia del último. Entonces, aquí tendríamos nosotros, el oxígeno trabaja con valencia -2, el hidrógeno trabaja con valencia +1. ¿Listo? Multiplicamos 2 por 2, esto nos daría -4. ¿Listo? 2 por 1, entonces aquí nos daría +2. Entonces, restamos -4 más 2. Entonces, esto nos daría, aquí +2, esto nos daría -2. Quiere decir que nuestro azufre va a trabajar con valencia +2. Listo. No olviden que este siempre va a ser positivo porque aquí al sumar este y este, entonces nos daría el +4 que nos viene a establecer el equilibrio con este -4. Listo. Muy bien, como tiene valencia +2 el azufre, entonces lo vamos a llamar en la nomenclatura, bueno, entonces ya sabemos cómo nos queda. En la nomenclatura tradicional, nosotros decimos que este compuesto, como empieza con hidrógeno, se llama un ácido, muy bien, ácido sulfuroso, ácido hipo, porque es el valencia, muy bien, el valencia más pequeño, hiposulfuroso. Listo. Esa sería en la nomenclatura tradicional. En la sistemática, empezamos por lo último. Tengo 2 oxígenos. Entonces, como tengo 2 oxígenos como tal en ese compuesto, entonces aquí vamos a decir que es un dioxo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar, perdón, en la sistemática. Dioxo, muy bien. Dioxo, ahora el azufre era hiposulfuroso. Entonces, dioxo. El oso lo cambio por hito. Entonces, hiposulfito, muy bien, dioxo, hiposulfito, ¿cuál sería el valencia de él en ese caso? ¿Cuál sería el valencia del azufre? El valencia del azufre es 2, muy bien. Dioxo hiposulfito, 2, muy bien. ¿De cuántos hidrógenos? De dihidrógeno como tal. Puedo colocarle de dihidrógeno o puedo decir que también es un dioxo hiposulfito 2 de hidrógeno. ¿Listo? Ahí no hay ningún problema. Bien, de hidrógeno como tal. Ahora me voy para la stock. En la stock, entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos diciendo que esto es un ácido. Ácido, muy bien, ácido. Ahora vuelve y juega. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 2 oxígenos. Dioxo, muy bien. ¿Y cómo es el azufre? Hiposulfuroso. Hiposulfuroso. ¿Y con qué valencia trabajaría el azufre como tal? Entonces, valencia 2. Ácido dioxo hiposulfuroso, 2. Perdón, aquí. Hiposulfuroso 2. Y esa sería la forma de nombrar ese compuesto como tal. ¿Bien? Entonces, de esta manera, entonces, tenemos las 3 nomenclaturas para este tipo de ácidos que son los oxácidos como tal.
Aquí en el caso del H2CO3, entonces decimos que este sería un ácido carbónico en la nomenclatura tradicional. En la stock vamos a decir que como tengo 3 oxígenos, se llamará ácido trioxocarbónico 4. Bien. Y acá en la sistemática, entonces decimos, empezamos desde lo último, trioxocarbonato, aquí ya cambiamos el ico, lo cambiamos por ato, trioxocarbonato 4, porque es el valencia con el que está trabajando este carbono, de dihidrógeno, porque tenemos 2 hidrógenos. Y aquí, entonces, este es cuando tenemos este compuesto que va a trabajar con el menor valencia, que va a ser 2, en este caso el nitrógeno, y va a ser hiponitroso. Bien, entonces, esa sería la forma de poder nombrar este tipo de compuestos. Aquí tenemos un caso especial. Un caso especial es el caso, por ejemplo, del fósforo. El fósforo, aquí el antimonio y el antimonio, esto presentan una característica especial y es que, por ejemplo, sus ácidos tienen un prefijo especial. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos que agregarle o 1 o 2 o 3 moléculas de agua. Entonces, dependiendo de eso, entonces se van a formar diferentes tipos de ácido con diferente contenido de hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los óxidos, perdón, de los ácidos meta, piro y orto. Cuando tengo un ácido meta, entonces, cuando al óxido le agrego una sola molécula de agua y entonces aquí me quedaría H2P2O6. Yo lo simplifico y me quedaría como un HPO3. A eso lo llamo un ácido metafosfórico. Pero si yo tomo este ácido metafosfórico que ya le había agregado una molécula de agua y le agrego otra molécula de agua, mi compuesto quedará H3, sumamos los hidrógenos, H3, el fósforo que es 1, y sumamos los hidrógenos, H3PO4. A este ácido se le llama ácido ortofosfórico. Pero este ácido es el que nosotros en la cotidianidad conocemos como ácido fosfórico. Este es el que normalmente utilizamos nosotros como ácido fosfórico, ¿no? Pero en realidad el nombre de él es ácido ortofosfórico. Pero si yo tomo este ácido ortofosfórico y le agrego aquí una molécula de agua como tal, entonces aquí tendríamos, sin simplificarlo, entonces sería H6P2, es como si tuviéramos, duplicáramos, dobláramos este H6P2O8 y yo le agrego otra molécula de agua, entonces, perdón, aquí menos, una molécula de agua, más bien el H6P2O8. Y aquí en ese caso nos quedaría el compuesto como H2P2O7, cuando le quitamos una molécula de agua. Y ahí en ese caso, entonces, tenemos una forma que es la forma piro. Entonces, cuando le quitamos una molécula de agua, entonces decimos que es el ácido pirofosfórico como tal. Entonces, H4P2O7, ¿no? Entonces, son como unos casos de ácidos especiales que se van a formar también, ¿no? Pero normalmente para eso uno tiene que darle la indicación a ustedes de qué es lo que deben hacer, si tienen que agregar o si tienen que quitar una molécula de agua, así es que tranquilos. Bien, aquí tenemos unos radicales que ustedes encuentran en la parte inferior de su tabla periódica en un cuadrito pequeño. Entonces, ahí encuentran los radicales que son como los nombres comunes que se van a utilizar cuando los vamos a combinar con los metales. Entonces, esto generalmente sirve para la formación de sales, ¿no? Entonces, encontramos el nitrito, el nitrato, el sulfito, el sulfato. Aquí encontramos el subíndice y esto que viene arriba es la carga. ¿Qué es la carga? La carga es lo que me está indicando cuántos hidrógenos tenía inicialmente, ¿no? Les voy a explicar cómo es este caso, ¿no? ¿Cómo se formaría eso? Vamos a imaginar que yo voy a tomar este compuesto. Supongamos que yo tenía el H2SO4 para hablar de este ion sulfato, ¿no? El ion sulfato, ¿qué es?
Yo voy a quitar, jamás puedo separar al no metal del oxígeno. Estos siempre van de la mano. ¿Listo? Entonces, mi ion, ¿cómo me quedaría? Como ion me quedaría SO4. ¿Y cómo sé cuál es la carga de este ion? Pues el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. Quiere decir que la carga de él es 2 negativo. ¿Listo? Por eso aparece acá, mire. Ion sulfato. Porque aquí era un sulfúrico y ese ico cambia por ato. Un sulfito, entonces quiere decir que este viene del H2SO3. Muy bien, ¿cuál sería el ion en este caso? No olviden que debo tomar al no metal con el oxígeno, entonces sería, el ion sería SO3 y la carga de él será el número de hidrógenos que tenga. Como tengo 2 hidrógenos, digo, ok, su carga es -2. Pero si yo tengo, por ejemplo, al H3PO3, no lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí. H3PO3, bueno, H3PO4, hablemos del H3PO4, muy bien. Cuéntenme ustedes cuál creen que sería el ion como tal. En este caso, entonces, si yo voy a hablar del ion, el ion sería, en este caso, hablaríamos de PO4. No olviden que debo coger al no metal con el oxígeno. Entonces, mi ion sería PO4. Muy bien, ¿cuál sería la carga de este ion? El número de hidrógenos que tengo. Entonces, sería -3. Este sería el ion como tal. Muy bien. PO4 con valencia -3. Bueno, mírenlo, aquí está. PO4 con valencia -3. El fosfato. Porque viene del ácido fosfórico. Entonces, esa es la forma en como podemos hablar nosotros en torno a esos iones que nos van a servir ahorita para la parte de sales como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de las sales. Las sales, podemos hablar de 3 tipos de sales: sales neutras, sales binarias y sales ternarias. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué es una sal neutra? Una sal neutra se forma normalmente por la unión de un anión procedente de un oxácido con un catión metálico, ¿no? El anión en ese caso va a tener la carga negativa, que va a ser igual al número de hidrógenos que tenía el ácido del cual proviene. Entonces, lo que estábamos haciendo ahorita, si yo tengo el ácido, que es el H2SO4, el anión saco al azufre con el oxígeno, SO4, y el 2 negativo me equivale al número de hidrógenos que tiene. Aquí en este caso, en el HNO3, si yo voy a hablar del ion como tal, el ion en este caso entonces sería el NO3, que lo saco y tiene carga -1. ¿Por qué? Porque solamente tiene un hidrógeno. En el caso del H3PO4 sacamos el ion, que sería el PO4, y el número de cargas es el número de hidrógenos, 3 negativo, que era lo que hemos visto previamente. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver cómo hallamos ese tipo de sal. Bueno, entonces cuando hablamos de las sales neutras, primero que todo vamos a tener en cuenta a nivel tradicional todo lo que cambia, todo lo que terminaba en ico va a cambiar por ato, todo lo que terminaba en per, ico se va a llamar per, ato, todo lo que se llamaba hipo, oso, entonces se va a cambiar por hipo, ito, ya lo practicamos un poquitico en la nomenclatura sistemática de los ácidos. Todo lo que terminaba en oso cambia por ito y lo que terminaba en hídrico cambia por uro, ¿no? Entonces, vamos a ver este compuesto. Este primer compuesto que tenemos aquí, NaClO4. ¿Cómo sé el nombre? Es sencillo. Valencia del primero, valencia del último. Entonces, ustedes ya saben cómo lo van a realizar. Entonces, primero, valencia del oxígeno, -2. Valencia del sodio, +1. ¿Listo? Entonces, 4 por -2, esto me daría -8. +1, entonces, -8 más 1, esto me daría -7. Pero no olviden que el del centro jamás puede ser negativo, tiene que ser positivo. Entonces, quiere decir que este tiene valencia +7. Muy bien, porque cuando sumamos este con este, esto me daría +8, y cuando multiplicamos aquí 4 por 2, esto me daría -8. Listo. Y ahí ya tenemos nuestro compuesto. Muy bien.
Si el cloro trabaja con valencia más 7, entonces nosotros sabíamos que eso era un per ico, ¿cierto? Cuando tenía el más 7, nosotros lo denominábamos per ico. Pero aquí ese per ico lo debemos cambiar por per ato. Entonces, se llamará perclorato. Aquí el cloro, aquí viene a estar presente el nombre del elemento, perclorato, ¿de quién? De este elemento, de sodio 1, porque ya sabemos que el sodio trabaja con valencia 1. Muy bien. Aquí vamos a hablar de este compuesto que tenemos aquí dentro del paréntesis, ¿no? Si hablamos de un compuesto que viene, por ejemplo, en este caso con un paréntesis, ¿qué quiere decir? Que esto que aparece aquí fuera del paréntesis, este es el valencia del cobre. Quiere decir que aquí este más 2 es como si hubiéramos hecho el intercambio. Este es de acá, entonces este trabajaría con más 2. Este es el valencia de él. ¿Y cuál sería el valencia de todo lo que está aquí dentro del paréntesis? Del ClO4. El subíndice que tiene él acá, que en este caso sería el 1. Entonces quiere decir que el valencia de él es menos 1. Muy bien. Bueno, entonces, como tiene el O4, entonces simplemente podemos decir de entrada ya que, ok, el oxígeno trabaja con valencia menos 2. 4 por menos 2 nos daría menos 8, ¿listo? Y a ese menos 8 voy a coger este menos 1 que tengo acá, que era el exponente de él, y lo voy a tomar como positivo. Este menos 1 es como si yo lo tomara como positivo, entonces 4 por 2, menos 8, más 1, 7. Entonces el valencia del cloro sería 7. Entonces ahí decimos perclorato de cobre 2. O si hablamos del cobre, que tiene el valencia más 2, revísenme en el cobre. ¿Cuántas valencias tiene el cobre, por favor? Tiene 2 valencias. ¿Cuáles son las valencias del cobre? 2 y 1. 1 y 2. 1 y 2, muy bien. Si trabajo con el más 2, quiere decir que yo puedo decir que esto también se llama un perclorato cúprico. Cúprico, ¿por qué? Porque hablamos de que está trabajando con su mayor valencia. Entonces, aquí yo puedo decir también que esto va a ser un perclorato cúprico. Si yo no le voy a colocar de cobre 2, yo digo perclorato cúprico. Pero se puede cualquier árabe. Sí, sí. Lo que pasa es que este normalmente lo vamos a, pues este también lo podemos utilizar como cobre 2 o cúprico y no habría ningún problema, ¿no? Sino que a veces este ico lo pueden confundir con este otro ico y ahí es donde viene de pronto el pequeño detalle, ¿no? Pero es válido también. Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Bueno, vamos a ver cómo podemos formar una sal neutra, ¿no? Una sal neutra es cuando ustedes tienen aquí a nivel, voy a salir de aquí esta partecita, otra vez. Una sal neutra se forma cuando tenemos, por ejemplo, la sal y dentro de la sal no tenemos absolutamente ningún tipo, bueno, voy a arrancar, me voy a ir para la pizarra. En la sal no tengo ni hidrógeno ni grupos OH como tal. No tengo, voy a borrar aquí todo. Listo. Entonces vamos a formar una sal. Entonces yo digo, muy bien, tengo el HCl, muy bien, más el NaOH. Aquí es donde vamos a aplicar algo que necesito que ustedes empiecen a entender desde ahora, y es que tienen que ser muy buenos observadores. Muy buenos observadores, ¿por qué? Porque aquí es importante que cuando ustedes vean, por ejemplo, si tienen un OH, ya sepan qué función química es. Si tienen un H y este elemento no tiene oxígeno, tienen que saber ya qué compuesto es y cómo lo van a nombrar. ¿Listo? Entonces, bien. Si tienen OH... Quedaría un ácido clorhídrico. Muy bien. Clorhídrico. Exactamente. Si aquí empieza con hidrógeno, ya de entrada yo digo, ok, esto es un ácido. Muy bien. Y como no tiene oxígeno, claro, la terminación es hídrico. Por tanto, este ácido sin oxígeno va a ser hídrico, ácido clorhídrico. Y en este caso, si yo veo que tengo un OH, yo digo, esta vaina es un hidróxido. ¿Hidróxido de quién? Hidróxido de este elemento.
En ese caso, hidróxido de sodio. Muy bien. Entonces, yo ya sé que tengo un ácido y un hidróxido. Muy bien. ¿Cómo vamos a formar la sal? La sal es supremamente fácil, la forma de poderlo hallar. Aquí yo lo llamo a esto el juego de iones. El juego de iones es que aquí el hidrógeno viene a ser mi catión, el cloro viene a ser mi anión. Aquí anión. Aquí en el caso del sodio, el sodio va a ser mi catión y el OH va a ser todo el OH, va a ser mi anión. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les llamo un juego de iones? Porque lo que ustedes van a hacer es un intercambio de iones. ¿Listo? ¿Cómo es un intercambio de iones? Sencillo. Unen el catión de uno, el catión de acá lo unen con el anión de acá y el anión de acá lo unen con el catión de acá. Por tanto, ¿cómo les queda? Primero, uno coloco el catión, este anión con el catión, pero primero coloco el catión. Entonces yo digo, esta vaina me queda uno positivo con negativo y positivo con negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda? NaCl, muy bien, más aquí, hidrógeno con hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tienen? 2 hidrógenos. H2O. Súper fácil, ¿cierto? Esa es la forma de poder organizar nosotros nuestra molécula. Bien, esto se llamaba ácido clorhídrico. Listo. ¿Esto qué es? Esto que está aquí, a esto lo llamamos un hidróxido de sodio. Listo, muy bien, hidróxido de sodio, ese es ese compuesto. Ahora, aquí empezó con el cloro, pero yo ya no, vea que aquí ya no tengo ni hidrógeno ni oxígeno, sino tengo un metal y un no metal. ¿Cómo lo llamo? Pues aquí voy a cambiar este hídrico, lo voy a cambiar por uro. Entonces, en este caso yo digo, claro, empiezo con el anión como tal. Entonces, aquí voy a empezar por el anión y yo digo, bien, si aquí se llamaba clorhídrico, aquí lo voy a llamar cloruro. ¿De quién? De el elemento metálico cloruro de sodio y tenemos finalmente al H2O, que es nuestra agua. Entonces, esta es mi sal, cloruro de sodio. Muy bien, ¿de dónde salió? De la unión del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Aquí entonces, de esta manera tenemos nosotros el cloruro de sodio y aquí no tenemos ni hidrógenos ni OHs en la fórmula final de la sal. Por eso decimos que es una sal neutra. Bien, vamos aquí un minutico. Vamos entonces aquí a realizarlo. Vamos a realizar este compuesto. Entonces decimos que cuando tenemos, aquí vuelve y juega los iones más 1, menos 1, el catión y este va a ser mi anión. Listo, formamos aquí el compuesto y esto me quedaría KF, que se llama fluoruro de potasio, muy bien, más una molécula de agua, H2O. Muy bien, esa sería una sal neutra porque igual, aquí en la sal no encuentro ni hidrógeno ni grupo OH como tal. Muy bien, listo. Ya tenemos ese organizado. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos nosotros nuestras sales neutras como tal. Bien. Aquí tenemos nuestras sales ternarias. ¿Qué es una sal? ¿Qué es un...? En esta molécula, en estas sales ternarias, entonces, vamos a sustituir todos los hidrógenos del oxácido o del óxido ácido, que es este, lo vamos a reemplazar por el metal, o sea, por este metal de acá. ¿Listo? En este caso, vamos a ver que vamos a realizar el mismo juego de iones que habíamos hecho al comienzo, ¿listo? Entonces vamos a colocar catión y anión, porque quiero que se empiecen a familiarizar con la parte de la reacción. Aquí el anión es todo esto. Este ion ya no lo puedo separar, SO. Este sería el catión, aquí él trabajaría con más 2, y el oxígeno, trabajaría con menos 2. Bien. Vamos a realizar aquí nuestra reacción química como tal. Y aquí entonces
vamos a cambiar, vamos a hacer el intercambio. Entonces, ¿cómo me quedaría? El Mg lo vamos a unir con el SO4. Mg, SO4, porque es la parte positiva o el catión con el anión. Más, ¿qué les quedó? ¿Qué les queda al final? Miren, H2O. Vean que generalmente les va a dar una molécula de agua. Entonces, ahí ya tenemos nuestro compuesto. Muy bien. Ahora vamos a nombrar el compuesto. En este caso, ya sabemos que esto era un ácido. En ese caso el azufre trabajaría con valencia más 6, ya lo hemos trabajado, entonces decimos que es el ácido sulfúrico. Y este que está aquí al lado tiene oxígeno, entonces ¿esto qué es? ¿Un qué? ¿Qué compuesto es? Lo que les decía, tienen que ser muy buenos observadores. Óxido. Muy bien, óxido. Y de una vez van a revisar su tabla periódica para ver con cuántos valencias trabaja el magnesio. El magnesio no trabaja sino con una valencia que es más 2, entonces yo le digo, sencillo, óxido de magnesio. Listo. Aquí como se llamaba óxido sulfúrico, este ico lo cambio por ato. Entonces aquí ya le digo, empiezo de atrás hacia adelante. Esto se llama un sulfato. ¿Sulfato de quién? Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio más agua y listo. Eso es todo. Esa es una sal ternaria. Entonces, ¿por qué se le llama ternaria? Porque todos los hidrógenos del óxido ácido son reemplazados por el metal. ¿Listo? Esas son las sales ternarias. Bien, vamos a continuar. Igual también es una sal neutra porque al final no tenemos nosotros ningún tipo de ni hidrógeno ni grupo OH como tal. Estas que encontramos aquí son sales ternarias como tal. Vamos a revisar la parte de la nomenclatura. Entonces, aquí en este caso, en la tradicional, sería perclorato de sodio. ¿Por qué? Porque aquí el cloro tiene valencia más 7, ¿no? Oxígeno, primero el oxígeno menos 2. Muy bien, 4 por 2, 4 por menos 2 me daría menos 8. Y el sodio, que ya lo habíamos hecho, que trabajaba con valencia más 1, entonces esto nos daría valencia más 7 para el cloro, perclorato de sodio. En el stock, ¿cómo lo voy a llamar? Lo vuelvo a llamar perclorato, pero acá ya le coloco el valencia del cloro. Como el cloro trabajaba con valencia 7, yo digo, claro, esto es un perclorato 7 de sodio 1, porque aquí el valencia del sodio es más 1. Muy bien. Y en la sistemática, arranco por lo último, 4 oxígenos, tetraoxo, perclorato, 7, hay que colocarlo igual que lo colocamos aquí en el stock, perclorato 7, y escribimos de sodio. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Primero, que aquí le coloco la parte del oxígeno, pero al final al sodio no le coloco el valencia. En este caso al sodio sí le pongo el valencia. ¿Listo? Muy bien. En este caso, entonces, aquí hablamos del cadmio y el azufre. ¿Cómo hallamos el valencia? Entonces, el valencia de él es oxígeno menos 2, el cadmio trabaja aquí con valencia más 2, y aquí en ese caso, 4 por menos 2, menos 8, más 2, 6 sería el valencia del azufre como tal. Muy bien, valencia más 6. ¿Cómo se llamará en este caso? Entonces, si el azufre tiene valencia más 6, entonces digo que esto es, la terminación sería ico, pero el ico lo cambio por ato. Entonces yo digo que esto es un sulfato de cadmio. Revísenme en el cadmio si tiene alguna otra valencia, por favor. Bueno, entonces, aquí en este caso, quiero que observen este del fósforo, este del cobre, y aquí este del fósforo que lo tenemos dentro de paréntesis. Aquí en ese caso, como tenemos un 2 fuera del paréntesis, a este lo debo llamar en la sistemática bis. Aquí me faltó ese bis, qué vergüenza con ustedes. Bis tetraoxo, porque tengo 4 oxígenos, tetraoxo fosfato, porque el fósforo trabaja con valencia más 5, tetraoxo fosfato 5 de cobre 2. ¿Listo? Aquí sería
como tengo por fuera del paréntesis un 4, entonces lo llamo tetra, porque viene el 4 por fuera del paréntesis, tetra, dioxo, nitrato 3, aquí el nitrógeno va a trabajar con valencia más 3, nitrato 3 de estaño 4. Esa sería la sistemática, ¿no? En la stock, entonces simplemente aquí no sería nitrito. Ah, perdón, aquí no es nitrato, sino nitrito. Qué pena, discúlpenme, aquí nitrito 3 de estaño 4. Aquí es nitrito. Y aquí sería nitrito de estaño 4 como tal. Y aquí, en la tradicional, nitrito estánico. Muy bien, esa sería la forma de nombrar la sal como tal. Entonces, aquí no es nitrato, sino nitrito. Aquí, bueno, en la stock sería fosfato. Aquí me faltó el número también. Fosfato 5. Aquí sería tetraoxofosfato. Aquí no olviden que este sería tetraoxofosfato de cobre 2. ¿Listo? Para que vayamos revisando porque ahí en ese cuadrito, ahí tengo algunos errores. Entonces es importante irlos aclarando. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen en torno a la forma de organizar y de identificar. Lo que yo les decía, primero que todo tienen que ser buenos observadores. Primero, si ustedes tienen un metal y el oxígeno, entonces vamos a decir que tengo un óxido básico o un óxido metálico como tal. Entonces, aquí vamos a ver, en este caso, cuando tengo el oxígeno, entonces el oxígeno me indica que es un óxido y si aquí tengo un metal, yo ya sé que es un óxido básico. Listo. Si tengo el oxígeno y un no metal, entonces yo sé que es un óxido ácido. Cuando tengo estos dos y no están simplificados, ya sabemos que eso es un peróxido. Cuando yo tengo el grupo OH como tal, ya sé que es un hidróxido. Si yo tengo un metal y el hidrógeno, miren la posición, está al lado derecho. Si está al lado derecho, quiere decir que está trabajando como anión. Entonces yo digo que esto es un hidruro como tal. ¿Cuándo tengo un hidrácido? Cuando yo tengo el hidrógeno con un no metal, que puede ser del grupo 5, perdón, del grupo 6 o del grupo 7. Y ahí no olviden que ese elemento no metálico va a trabajar con su menor valencia. Un óxido o un oxácido como tal es cuando yo tengo el hidrógeno, el no metal y el oxígeno como tal. Entonces pueden ser oso o ico, pero si yo tengo el hidrógeno y el no metal, pero sin oxígeno, entonces la terminación en este caso es hídrico. Bien, y las sales, entonces, cuando yo tengo un metal y un no metal, o tengo un metal, un no metal y el oxígeno como tal. Entonces, esa es la forma de poder identificar lo que son las sales. Bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Bien. Aquí cuando hablamos de esta parte de las reacciones químicas, ¿a qué vamos a hacer referencia?